lengua quichua-huizana. Nos conversaremos, nos hablaremos aquí en nuestro programa. Hemos estado observando imágenes de nuestras comunidades, de nuestras provincias. En estos días prácticamente se está haciendo el cambio de autoridad, el cambio de nuestros jiliris que han sido elegidos por toda la comunidad. Una gran responsabilidad dentro de nuestras comunidades. De este tema vamos a hablar. Estamos con nuestro jilata Oscar Chambi. Nos acompaña, él es parte de esta familia. Vamos a estar hablando acerca de nuestras autoridades. A propósito, se vienen también las elecciones subnacionales. De esto también vamos a hablar con nuestro jilata. Kamisaki, hayaya, jilata. Kamisaki, walikurt anewita. Bueno. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, hermano Oscar. Vamos a hablar acerca de nuestras autoridades originarias, los malcus, las mamatayas, los curacas en otros territorios, secretarios generales también aún en algunos territorios. Entonces vamos a hablar ya estas fechas, prácticamente es el cambio de nuestras autoridades, donde toda la comunidad reconoce el trabajo que se ha hecho, además en este año tan difícil. Gilata. Sí, es importante reflexionar. Estamos en una época donde se hacen los cambios de autoridades, aunque para nosotros y para el mundo andino es el chicamara, ¿no? Es el medio año todavía, pero la costumbre hemos tenido cambiar autoridades, ¿no? Ya sean sindicatos agrarios, jilacatas, malcos autoridades, malcos cantonales o centrales agrarias que siempre acostumbran a cambiar. Y cada sector tiene su costumbre, lo que decimos, sus usos y costumbres. Tiene su propia lógica de hacer. Algunos hacen al mediodía, algunos medianoche, algunos al amanecer, al atardecer. Depende de cada región. De la misma manera, el protocolo, cómo se hace, también depende. Algunos invitan a las autoridades, entrantes, salientes, comparten de una manera diferente. En otros lugares también es todo en Tantachawi. Depende, hermana, ¿no? El mundo andino es tan diverso como el color de los aguayos. No podemos generalizar de manera general, ¿no? Exacto, exacto, hermano. Ya seguramente nuestras comunidades, las autoridades van a asumir también esta gran responsabilidad, porque en nuestras comunidades es diferente, ¿no? En varias ocasiones hemos hablado contigo, Gilata, de este tema que de repente queremos que se replique en las ciudades, Gilata. De repente alguien dirá es imposible porque ya también las estructuras, con todo lo que se viene este sistema, es ya un poco difícil llegar, pero aún en nuestras comunidades existe. Sí, por lo menos en el área andina, el sector aymara, todavía mantenemos esta de rotación de cargos, por ejemplo, que es un elemento muy importante porque se hace por el espacio que ocupa dentro de la comunidad, ya sea de manera familiar o de manera las personas que ya están en edad de hacer los cargos. O sea, esta lógica todavía de rotación es vigente y es uno de los principios fundamentales para ejercer el cargo de las autoridades. Entonces, esta creo que hay que mantener todavía porque es uno de esos principios de rotar siempre, ¿no? ¿Un soltero puede asumir un cargo dentro de la autoridad originaria? Sí, para entender esta parte habrá que entender el concepto de ser. ¿Qué es el jaque? El jaque en aymara, ¿no? Utani, Wawani, Yaponi y Iwani. Ese es el jaque. Esos 4 elementos principales. En el momento en que ser jaque, por ejemplo, hay hachatama, hiskatama, ¿no? Es decir, el hombre. Entonces, uno cuando es soltero está en hiskatama. Entonces puede hacer cargos de menor responsabilidad, el secretario de deportes, vocal o secretario de vialidad, ese tipo de cargos que no merecen, digamos, mayor trascendencia. Pero una persona soltera no puede ejercer, por ejemplo, el gilir maico, ¿no? O sea, el secretario de actas, donde existe ya mayor decisiones. Entonces uno tiene que entrar a este tama, o sea, pasar esta frontera de hachatama. Entonces ahí sí tiene que hacer cargos ya de mayor responsabilidad. Entonces, hay hisca, como hachataki, hiskataki, ¿no? Hachasarau, hiskasarau. Entonces, esta es la lógica del aillo que todavía mantenemos, aunque ya en el ámbito, digamos, de sindicatos agrarios, todo aquello, de subcentrales agrarias, todavía se mantiene. Entonces, esta etapa, como la pregunta concreta, si un joven soltero puede ejercer cargos dentro de la directiva de una comunidad. ¿Tiene que ser necesariamente los jiliris, por ejemplo, dentro de las autoridades originarias, los jiliris como el malcu, tiene que necesariamente tener la pareja
para que asuma el cargo de Mamá Talla? Exactamente. Estos son uno de los principios fundamentales, la pareja, el chachahuarme, la dualidad complementaria. Es muy importante en el mundo andino. Ahora, obviamente hay excepciones, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos 10 años, ejerció el Mailku, el varón, su esposa, pero por coincidencia de la vida, digamos, ha sufrido un accidente el varón. Asume la mujer, ¿no? Sucesiva. Entonces, pero tiene que haber este acompañamiento de chachahuarmente. El hijo mayor asumió, que tenía más o menos 12 años, ¿no? Y lo pusieron en poncho y así lo invistieron como autoridad de la comunidad. Entonces, esta es la lógica de mantener de chachahuarme. Sí, tiene que ser una persona que tenga su pareja, pero no siempre es, digamos, una red estricta, sí o sí, sí. Cuando existen casos que como muerte, alguna situación, pues se acepta también con el hijo mayor o algún familiar que la pueda acompañar para hacer esta paridad de complementariedad. Ahí está, en nuestras comunidades, de repente nuestros hermanos siempre están al pendiente porque esto es por sistema de rotación, como usted lo decía, Gilata. Tú que estás viajando por diferentes territorios, por diferentes comunidades, ¿cómo en este año les habrán ido a nuestras autoridades originarias? Nuestras autoridades, tomamos en cuenta que muchas personas también, el COVID también ha llegado a las provincias, muchas personas han fallecido, compadre, ¿y cómo les habrá ido a nuestras autoridades? ¿Cuál será la evaluación? ¿Tú sabes algo, Gilata? Bueno, creo que este año ha sido un año muy particular, por el mismo hecho de que este año hemos tenido, o sea, a la entrada del año pasado, por ejemplo, con la cuestión política, ¿no? Este revoltoso del cambio que hemos investido de nuestro presidente Evo Morales en ese momento. Después esta pandemia, otro momento muy difícil para las autoridades locales de las comunidades, que no ha permitido, digamos, un desenvolvimiento normal, podría decir, dentro de la gestión. Muchos me comentaban anécdotas, ¿no? que se escuchaba, por ejemplo, cada cierto periodo se hacen reuniones en la comunidad, dependiendo cada 2 meses, 3 meses. Otros cada fin de semana, exactamente, ¿no? O sea, pero ha cambiado, algunos, por ejemplo, por la prohibición, ¿no? Porque ha habido la prohibición donde reunirse, pues iban, dice, a la punta de los cerros, a lugares donde nadie podía visibilizar, pero han hecho así, este tipo de estrategias, podemos decir, para seguir manteniendo. Pero yo creo que en el balance general ha sido un año no tan bueno, digamos, para las autoridades, porque les ha dificultado mayor de los proyectos que no han podido consolidar dentro de la comunidad. Muchos cuando ejercen cargos tienen que hacer algo por la comunidad, ¿no? Ya sea obras, caminos, qué sé yo, agua potable, servicios básicos o algunos trámites o conseguir otros proyectos, no han podido lograr. Entonces yo creo que ha sido un año más o menos regular para las autoridades, yo creo que de manera general. El 2021 se vienen las elecciones subnacionales, Gilata. Reitero, tú estás siempre en las comunidades, hemos observado también varias listas a través de las redes sociales, lamentablemente no se ve la participación de nuestras hermanas. ¿Cómo está esta situación? Aquí en el Alto nomás vemos como precandidatos solamente de un partido, Gilata. Esto es preocupante también, pero esto también se está reflejando en nuestras comunidades. A ver, hay una ida y vuelta que yo creo que lo que pasa en las ciudades también se refleja en las comunidades, pero también viceversa. Creo que en el mundo andino, por decir, en el mundo andino existe una lógica de cómo se debe elegir los candidatos, cómo se debe elegir las autoridades, de manera rotación, para que todos participen y todos tengan acceso a ser autoridades. Ahora, esta lógica sería muy bueno que se refleje, por ejemplo, en el ámbito político, cosa que no pasa, ¿no? Por eso vamos a ver, por ejemplo, hay que ser concretos, por ejemplo, en el partido del MAS va a haber candidatos, por ejemplo, 5, 6, 10, incluso 20 se presentan, pero muchos de ellos, hermanos, no cumplen todas las condiciones que merecen ser para ser autoridad. Es decir, no han recorrido este taqui que nuestros abuelos han construido, de recorrer etapa por etapa para llegar hasta ser autoridad. Entonces, por eso que vamos a ver, más que todo en las ciudades más grandes, la pelea permanente, ¿no? De quién quiere ser. Entonces, ya no es eso, ya ejercer un camino para ser autoridad, simplemente es ya intereses ajenos, personales, que están imponiéndose y a calor de
la política, pues están haciendo. Entonces, eso es lo lamentable, hermana, ¿no? Porque se ve lo que está pasando en las comunidades, en los municipios, la pelea constante de ser autoridad, ¿no? O sea, de conseguir estar en la lista para ser elegido. Y eso es lo lamentable, hermano. Muy triste ver a nuestros hermanos en esta situación. Como tú has dicho, reiteramos, Gilata, Oscar, lo que se está viendo en el Alto, esta situación, esta crisis política, donde vemos 20 precandidatos solamente en un partido político, compadres. ¿Cuál es el interés? ¿Qué es lo que está pasando? Este interés individual, este interés personal, por ejemplo, compadres, es preocupante. Cuando el pueblo, por ejemplo, el verdadero pueblo está preocupado, uno, en sobrevivir a la pandemia, compadre, otro, en sobrevivir, en generar economía. Una situación muy triste que también se está reflejando en nuestras comunidades, pero ojo, el pueblo, el verdadero pueblo, nuestros gilatas y nuestras cuyacas de las comunidades que habitamos en los territorios, tenemos que ser muy sabios al elegir a un candidato, porque en asamblea se elige también, y luego a esta persona, a este compadre o comadre, se le postula por un partido. Entonces tiene que haber sabiduría, y cuentan con esto, pero también ahí se mueven ya tantas cosas, compadre. ¿Cómo han llegado estas situaciones a nuestras comunidades? Yo creo que aquí es importante reflexionar, hermana, como tú decías. Detrás de todo esto hay también intereses, ¿no? Hay intereses colectivos, políticos, individuales, que no permiten, digamos, a aquella persona que sí se merece, ¿no? Porque hay hermanos que vale la pena, que merecen, que han hecho toda la vida orgánica, han recorrido todo ese taqui, han hecho por la comunidad trabajo, ¿no? Entonces, esos no están elegidos, ¿no? Generalmente se impone, como se dice, ¿no? Alguien, un grupo de personas y le eligen. Entonces, acá hay que pensar, hermano, porque en el mundo andino, antes de ser, somos espacio, o sea, estar. Esto es lo que no están entendiendo los hermanos. Obviamente, en la lógica occidental, el ser, el ego de ser, ese es importante para el mundo andino, es el estar, el espacio cuando ocupamos. Entonces, estos dos conceptos se están enfrentando en este momento. Entonces, por eso que en el Alto vamos a ver, por ejemplo, candidatos que más buscan el ego, el ser, el yo nomás, yo nomás. Entonces, mientras que en el mundo andino la lógica es distinta, es el espacio. Por eso nosotros ejercemos en las comunidades los cargos por el lugar que ocupas, por el territorio, por el terreno, ¿no? Uraket lura, así dicen las autoridades en el campo. Entonces, estas dos lógicas yo creo que hay que comenzar a reflexionar para que no pasemos a futuro a enfrentamientos tan graves, ¿no? O sea, la sana política, la democracia, es interesante, es decir, construir consensos, debates, pero cuando ese debate se va más allá, a la pelea, al golpe, ya se distorsiona totalmente lo que uno quiere lograr a futuro, ¿no? Ahí está, Gilata. Y también otro fenómeno, el caso de las mujeres. No se visualiza, no hay mucho la participación de las mujeres. Siempre estamos viendo ahí a los hombres en esta pugna de poderes, se puede decir, compadre. Pero el caso de las cuyacas, sí. Hemos conocido, han habido alcaldesas, han habido concejalas, sí, compadre. Yo recuerdo el caso de la comadre concejala allá por la provincia Gualberto Villarruel, que lamentablemente era acosada, era amenazada, compadre, y las autoridades en ese tiempo tampoco han hecho nada, Gilata. Bueno, pese que la ley dice de que tiene que haber paridad, ¿no? Incluso la ley es bien clara acá. Por ejemplo, si uno es candidato mujer a concejala, su suplente también hay que ser concejal mujer. Pero muchas veces hay que ser autocríticos también. Nuestros compadres, ¿no? Nuestros hermanos en el campo no respetan. Es decir, esta palabra seguimos manejando. Ahora hay que entender esto. Nosotros todavía vivimos, como alguien hermano decía, el chaqui colonial. Es decir, todavía no hemos tratado o no hemos pasado esta colonialidad que nos impone de ser el machismo. Entonces, estas cosas obviamente todavía no nos permite valorarnos a nosotros mismos. Por eso que existe, cuando una mujer postula a ser alcaldesa o concejal, obviamente vamos a ver distintos acosos de diferentes tipos, ya sean por cargos o por proyectos, qué sé yo, siempre tildan a la mujer como que queriendo bajar hacia abajo. Y esto es lo lamentable, hermano. Yo creo que estamos todavía en este momento que todos debemos participar, pero también tiene que haber la equidad de las mujeres. Y es lo que está pasando, por ejemplo, en esta coyuntura actual,
donde tiene que haber paridad, hombre-mujer intercalado, como dice la ley, pero muchas veces nuestros hermanos, nuestras autoridades, en las mismas comunidades no respetan. Y por eso es importante, yo creo que seguir reflexionando a partir de estos medios de comunicación para que esta situación no pase más. Ahí está. Muchas gracias de verdad por reflexionarnos y por compartir también a través del programa El Taipi Gilata. Oscar, te vamos a convocar siempre, por favor, para hablar de los temas de nuestras comunidades, de nuestras provincias, todo este taqui que nuestros ancestros nos han dejado. Hayaya, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Oscar Chambi con nosotros esta mañana.